Bien, estamos de vuelta en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. No se olviden que también nos pueden seguir en las redes sociales del diario La Noticia. Ahora tenemos la visita en estudios de la licenciada María del Carmen Reina Maurial. Ella es coordinadora nacional del componente de metaxénicas del Ministerio de Salud. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Para nosotros es muy grato poder compartir uno de los temas retos en el marco de las políticas públicas del Ministerio de Salud, como lo es el dengue. Siempre cuando hablamos de dengue nos vamos normalmente hacia el verano, ¿no? Y es cuando más se incrementan estos casos, pero la próxima semana se celebra o se desarrolla la Semana de la Lucha contra el Dengue. Coméntenos qué actividades se desarrollan en esta semana y qué es lo que se busca con esta mención. Perfecto, Carlos. Mira, es importante recordar de que el mosquito tiene una peculiaridad, la Aedes aegypti, con su señora esposa, la señora Aedes aegypti, cuya característica se ve potenciada por la presencia del cambio climático que influye para poder modificar lo que se llama el ciclo biológico. Usted ha mencionado algo muy importante en relación a las fechas. El verano lo asociamos generalmente al incremento de casos, pero no es necesariamente así. Lo que tenemos que recordar es que en el país, y al igual que el país, en muchas partes del mundo que venimos azotados por este problema del dengue, estamos declarando en el Perú la Semana de Lucha contra el dengue, en el entendido de que tanto el sector salud, que lidera este tema, debe de tener la coparticipación y la corresponsabilidad de lo que hacemos el Estado, y en especial nosotros, la población. ¿En qué sentido el Ministerio de Salud intensifica sus acciones? Básicamente en las acciones de prevención y control para disminuir el riesgo, en primera instancia, de evitar que haya más vector, y en segunda instancia, que seamos capaces en esa corresponsabilidad de identificar los signos de alarma. ¿Y cuál es la responsabilidad de la ciudadanía? Muy buena pregunta. Recordará usted que como ciudadanos tenemos una importante necesidad de poder tener información. En primer lugar, informados. Al estar informados tenemos que entender que ante la presencia de un riesgo, así como nos dicen hay riesgo de tal cosa, tenemos que entender que cuando vayamos a zonas que epidemiológicamente están contextualizadas como que son endémicas, donde hay presencia del vector, donde ha habido casos y hay la posibilidad de transmisión, tengo que tener cuidado. ¿En qué sentido? Manga larga, uso de repelente, no exponerme, eso es muy importante, a horas que son punta. El mosquito sale, si bien es cierto, a primera hora y a última hora. Si yo sé que en mi barrio ya he tenido conocimiento que hay mucho zancudo, que puede haber de muchas variedades, pero ha habido casos de dengue, ya tengo que estar alerta. En segundo, tengo que ser consciente de en casa hacer mi evaluación de los 10 minutos para identificar potenciales criaderos, porque ya el mosquito no solo es periurbano, sino también intradomiciliario. Y eso, por ejemplo, le preguntaría a usted, ¿alguna vez en un momento de descanso en casa se ha preguntado, ¿dónde tendré en casa potencial criadero? Entonces la pregunta sería, Carlos, ¿sabe usted qué es un potencial criadero? Claro. Entonces, son depósitos en desuso, en donde curiosamente este mosquito tiene la predilección por agua limpia. Es un mosquito high life, no es un mosquito como los de malaria o otras enfermedades. Entonces yo tengo que fijar en casa, si tengo mascotas, caray, el bebedero. Está bien, le voy a dejar agua, pero tendré que estar cambiándole su agua o de preferencia limpiándolo y volteándolo. Tengo mi escurridor de platos, un excelente medio específico donde puede desarrollarse el mosquito para poder, el huevo para poder convertirse en mosquito, y tengo que estar vertiendo esa agua. No, sé que estoy en un distrito donde es populoso, donde hay mucho mosquito, tendré que poner mis celosillas en mis ventanas. De esa forma estoy contribuyendo desde la trinchera más importante de la salud pública, que es el hogar. Y hablábamos de prevención, ¿no? Correcto. Pero, ¿tenemos cultura de prevención respecto al dengue? Mire, yo diría algo, usted nos lleva a la reflexión. El peruano per se, y ahí estamos incluidos usted y yo, casi invertimos poco, y no lo tomemos tan literal en el aspecto económico, sino en poder desarrollar cultura. Y eso pasa desde nuestra formación, como personas, como parte de ese gran conglomerado de la educación y como parte de los profesionales. Porque creemos que lo sabemos todo, y no es así.
Y la cultura de la prevención nace por la necesidad de invertir, no solo en conocimiento, en poder saber en qué fuentes oficiales tengo que informarme. Porque, con todo respeto, el tip-top es importante, pero hay tip-top y hay tip-top. Páginas de redes sociales son importantes, pero tenemos que saber quién lo dice. Y lo otro que también nos conlleva, no solo al Ministerio de Salud, ya que ahí va un llamado. El Ministerio de Salud es la punta de lanza, pero estamos todos los ministerios involucrados. Porque mire, Carlos, voy a esperar 20 años para que pueda haber la red de agua en los asentamientos humanos. Esa es parte de la cultura de prevención. Claro. Señores del municipio, voy a esperar que el artículo 80 tenga que tener rigurosidad para que se ejecute, para que yo haga un ordenamiento del medio. Esa es cultura de prevención. Entonces, la cultura de prevención no es otra cosa más que poder gestar conocimiento, estar informados para romper algo, Carlos, percepción del riesgo. Claro. Si usted no está informado, no hay percepción del riesgo. Ahora, ¿se tienen cifras de casos de dengue en el país del año pasado o de este año en el verano? ¿A cuánto se llegó y cuáles fueron las consecuencias? Excelente pregunta. Partamos diciendo que rutinariamente, antes que venga el cambio climático y estos fenómenos, la temporalidad inicia tendencia ascendente, octubre, noviembre, diciembre hasta marzo. Desciende marzo, silencio, que le llamamos, perdonen el término, interepidémico, es decir, que no hay casos, hasta nuevamente septiembre. Fecha importante para fortalecer los servicios de salud en su capacidad resolutiva y para poder fortalecer el manejo clínico-terapéutico. Sin embargo, ¿qué ha pasado con este fenómeno climático? Ha generado una distorsión de esta estacionalidad, punto primero. Segundo, se ha incrementado la población de mosquitos. Y punto tercero, a diferencia de los últimos 3 años, para nosotros el 23 marcó un hito histórico de tener la epidemia más grande, con más de 200.000 casos de dengue, con una alta tasa de letalidad. Y dijimos, basta. Convocamos a todos los involucrados del Estado. Un 24 bajó sostensiblemente la letalidad a 0.09%, que eso era un 40% menos al año 23. Luego bajó un 80% de casos de esos 200 y tantos miles a menos casos para el año 24. A la fecha ya tenemos cerca de 36.500 casos, pero aún tenemos letalidad en menor cuantía. ¿Qué nos significa esto? Nos significa que no solo tenemos que hacer la acción de prevención y promoción, sino también la otra parte de respuesta. Pero lo básico es evitar que hayan más casos. Lo que tenemos que evitar es que este caballero llamado Aedes aegypti genere esa consecuencia. ¿Y cuáles son las implicancias? Simples. Los jóvenes, normalmente cuando les da el dengue, porque el dengue da 4 serotipos, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, puede hacer que por primera vez le da y pasan, como quien dice, desapercibido. No se pueden dar cuenta que tienen. No se dan cuenta, por ejemplo. Una gripe. Tienen una gripe, malestar, se sienten abatidos, pero su sistema inmunológico, dependiendo también si tienen toda esa avalancha que le puede hacer la resistencia, o quizás ha sido un dengue que su organismo lo ha manejado, esa avalancha de cambio en el cuerpo no ha permitido generar que pase a una siguiente fase, que es la de alerta. ¿Qué importancia tiene esta primera fase para los jóvenes y sobremanera? Algo que descuidamos, Carlos, las gestantes, los adultos mayores y los niños. Recordará usted, un niño no le puede decir que se siente mal, salvo que la mamá identifique. Claro. Un adulto mayor postrado en una esquina, olvidado, muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, esta primera fase de las personas que les puede dar la enfermedad pueden superar o pueden requerir ir al establecimiento por 3 cosas básicas. Un dolor abdominal persistente, un malestar que ya el cuerpo es como que nos están azotando, puede haber náuseas, vómitos, problemas del sensorio, ya no me siento bien. Esos son los signos de alarma que yo debo inmediatamente de acudir a un establecimiento. Pero volvemos a lo que usted me señaló, la cultura. Nadie quiere ir a un establecimiento. ¿Por qué? Las colas, las citas, nos tienen parados ahí. Entonces, salud, despierta. ¿Qué estás haciendo? No tienes una capacidad resolutiva. ¿Qué hay que hacer en casa? Si yo estoy informada, si yo sé que ya tengo cómo debo de actuar en esa fase febril, yo tengo que tomar líquidos. Ojo, jóvenes, personas todavía jóvenes, descansar. No puede hacer una actividad porque el organismo está recibiendo una guerra de citocinas que está generando una inflamación.
Y si yo observo esos signos de alarma que hemos hablado, inmediatamente acudir a un centro de salud. Por favor, si soy gestante, si soy adulta mayor o mi niño está presentando estas características, 14 días antes he estado en una zona endémica que sé que hay dengue, yo debo de inmediatamente, el solo hecho de ser niño, gestante o adulto mayor, inmediatamente llevarlo al establecimiento de salud. Y si bien hay un descanso que tienes que hacer, ¿cuál es un tratamiento que recibe una persona con dengue? Excelente pregunta. El dengue no tiene un tratamiento. ¿Por qué? Porque como es viral y es una guerra de citocinas y que se extravasa el líquido en un espacio intersticial, las primeras fases son de cuidado preventivo. ¿En qué sentido? Bajar la fiebre con los medios físicos. Lo único que está aceptado, pero bajo prescripción médica, o al menos recomendado, es el paracetamol. Por favor, Carlos y estimados amigos, para bajar la fiebre. Es un sintomático. Claro. Ahí ¿sabe lo que va a hacer el mejor, no medicamento, la mejor estrategia para levantar esa primera fase de fiebre? Es el reposo, los medios físicos, abundante agua. ¿Por qué? Porque lo que usted está perdiendo es agua. Tenemos que tomar agua. Pero ojo, buena pregunta. Si yo tengo hipertensión, no me has preguntado. Si yo soy diabética, no me has preguntado. Si tienes alguna Esas enfermedad. Comorbilidades, con mayor razón, así como hemos dicho que la gestante, el niño y el adulto tiene que ir al establecimiento, el solo hecho de saber que estuve en Loreto, en Cayali, en San Martín hace 14 días y estoy presentando esa sintomatología, ¡pum!, al establecimiento. ¿El caso en estas personas que padecen estas enfermedades puede ser más grave? Por supuesto. ¿Más grave en qué sentido? Que como el dengue es una enfermedad que genera un cambio hemodinámico en el organismo, altera. Y por lo tanto, la hipertensión se ve variada. El caso de la diabetes también. Ojo, pero eso no significa que le vamos a retirar la medicación. ¿Cuándo se le retira la medicación para la enfermedad de fondo? Lo que llamamos, perdonen el término, comorbilidad, es cuando ya está pasando una etapa de fase de alarma a grave. Y ahí está el problema, mi estimado Carlos, que nuestra población estamos tan imbuidos de tanta problemática social que nos olvidamos de nosotros en salud. No le damos mayor importancia. Y ahí viene el otro factor, estimados oyentes y estimado Carlos, ayúdenos, no automedicarse. No porque Carlos me dijo, a mí me fue regio con tal medicamento. El dengue no tiene medicamentos en esas primeras fases. Lo que tiene que tener es ingesta de agua, líquidos y observar los signos de alarma. ¿Dónde se usa medicamentos, estimado Carlos? Cuando al ver ya la fase de alarma que se agudiza porque tiene comorbilidades, como hemos mencionado, ya pasa una hospitalización. Claro. Y el manejo ya es de uso. Es diferente. Ahora, es diferente. ¿Hay tipos de dengue? Yo he escuchado mucho el dengue hemorrágico, que es mucho más grave. Carlos, qué buena pregunta, y te voy a dar un jaloncito de orejas. Te voy a ayudar, te voy a informar. Hoy en día se habla de el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave. Generalmente en la década de los 90, cuando estábamos en todo el boom de esta problemática amenazadora, porque es una enfermedad reemergente, se le tituló dengue hemorrágico y el dengue clásico. Sí. O sea, el dengue clásico vendría a ser lo que para nosotros es sin signos de alarma, quizás rodeando a los de alarma. El cuadro de fiebre, un poco de dolor muscular. Y se hablaba de dengue hemorrágico, ¿por qué? Porque también había otro dato que te agradezco la pregunta. Cuando estamos en esa fase de alarma, puede haber también algunos signos que nos digan que estamos en esa fase cuando hay sangrado. Pues usted se está cepillando el diente y hay un pequeño sangrado. Las personas que tienen su menarquia, ¡pum!, casi como hemorragia, o cualquier cosita está sangrando por epístasis, o sea, por la nariz. Hoy en día, Carlos, ya no hablamos de dengue hemorrágico. Ya la nueva forma de clasificación, las formas clínicas, son dengue sin signos de alarma. En el Perú, el 80%, y a nivel del mundo, se estima que tenemos dengue sin signo de alarma. Por eso pasamos desapercibido. Claro. Un 20% dengue con signo de alarma, que puede ir entre 15 a 20 dependiendo de la región, porque ahí también tenemos que ver la territorialidad. Claro. Y escasamente puede ser entre 1 a 2, llegando extremadamente cuando estamos en un brote, una epidemia, hasta un 5% de dengue grave. ¿Y en qué regiones normalmente se registra mayor cantidad de casos? Excelente. Antes que digamos cuáles tienen mayor cantidad de casos, recordemos que casi la mayor parte de regiones del Perú, exceptuando nuestro querido Moquegua y Tacna, no están presentando casos. El vector ha ganado campo, querido Carlos. Antes hablábamos solo de 5 regiones, ahora ya estamos hablando de más de 22 regiones. Y eso es importante, sobre todo Lima y Callao, que no es la realidad del Perú, pero es la recepción de la problemática. Recuerde usted que hay también la alta migración
también tenemos el tema socioeconómico, y eso es importante. Y lo segundo, el mosquito estuvo antes de la humanidad, durante la humanidad y estará posterior a la humanidad. Por lo tanto, la amenaza es latente. ¿Cuáles son esas regiones emblemáticas? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco. ¿Pero de Huánuco quién? Los tingaleses, Tingo María. Junín, ¿quién? Chanchamayo, Satipo. Por lo que le estoy comentando, Pasco, Oxapampa, Puerto Bermúdez, la zona norte. Por lo que le comento que son trópicos, Sí. zonas cálidas. Pero mire, es tan importante recordar que el mosquito es muy astuto. Hay lo que se llama la resiliencia también para el mosquito. Y su mutación viral hace que pueda ganar también, así como los espacios, la capacidad de transmitir, porque, ojo, Carlos, me había olvidado, el dengue no se contagia, se transmite a través de un intermediario que es el vector. Entonces el mosquito se ha ido adaptando a diferentes climas, tanto así que ya más de 20 regiones del país pueden tener casos como el dengue. Sí, exactamente. Y acuérdense lo siguiente, quizás, y ahí va el mensaje para las regiones y los gobiernos regionales y los gobiernos locales sobre todo, tengo el mosquito, pero no tengo casos. No te fíes. ¿Por qué? Porque hay alta migración. ¿Correcto? Por ejemplo, Moquegua tiene el mosquito, no tendrá casos, pero viene alguien, o lo que pasó con Arequipa. Arequipa es vecino con Ica, ¿no? Tenía el mosquito, no tenía casos, pero de Ica le empezaron a compartir. Entonces, no dejemos de lado en nuestras intervenciones tres aspectos: el aspecto epidemiológico, la característica clínica de las formas y la intervención de la territorialidad que va ganando espacio y de conocer estos microclimas. Y también el cementerio es un adecuado microclima. Y el fin de semana los cementerios van a estar repletos porque se celebra el Día de los Muertos, el Día de los Santos. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes del MINSA para estas fechas? Fíjate, qué interesante. Tenemos que entender que estas fechas tienen una alta carga emocional y simbólica, ¿no? Porque vamos a ver a nuestros seres queridos, ¿no? Bueno, aunque sea una vez al año, algunos. Pero lo importante es que el cementerio tiene las características de un microclima que le favorece, con todo respeto, un hotel de 5 estrellas a nuestro querido Aedes aegypti. Tiene vegetación, es tranquilo, es pasivo, ¿no? Uno siente un ambiente maravilloso, que coincide con el vector, que le gustan los sitios húmedos, le gustan los sitios oscuros y le gusta tranquilidad. Entonces, lo importante es que honremos la memoria de nuestra familia, pero cuando llevemos las rosas, que es lo más común, ¿no? Lo más común es llevar rosas, ¿no? La llevemos con arena húmeda. Y aquí el Ministerio de Salud le pide a las administraciones de los cementerios que nos ayuden con tener arena húmeda para proporcionar y facilitar a nuestros visitantes. Segundo, a ti empresario o a ti administrador de los cementerios, ayúdanos a tener un orden y limpieza. ¿Por qué? Porque hemos hablado de los potenciales criaderos. Las bolsas, todo lo que sea, las tapitas o lo que dejemos regado, puede tener la posibilidad. Claro, en Lima no llueve tanto, pero puede haber algún salpicón o agua que esté y el señor mosquito y sobre todo la señora Aedes aegypti, que es la que pone los huevos, pueda depositarlos. Segundo, anda con tu manga larga. Si sabes que estamos en un cementerio populoso, donde hay el vector, donde hay zancudo, échate tu repelente y ten cuidado. Si llevas cosas para compartir, a mi Pedrito le gustaba la crema volteada, le gustaba el arroz con pato y le has llevado para compartir con el Pedrito, todo lo pones en tu bolsita y como corresponde. Y a ti, señor empresario, tener los depósitos correspondientes para poder tener los residuos como corresponde, ¿no? Asimismo, el Ministerio de Salud, el día de hoy ha salido en el peruano la resolución ministerial 728, en donde insta a todos y declara, ¿no?, en este caso, la semana de lucha contra el dengue, con ese objetivo: fortalecer acciones de prevención y promoción para disminuir el riesgo de la presencia de la enfermedad, por ende de la letalidad. Carlos, no olvidemos que el dengue afecta a población económicamente activa. Claro. Bien, la advertencia está hecha y sobre todo resaltar que tenemos que fomentar esta cultura de prevención en el país respecto al dengue. Hay que evitar estos recipientes con agua, hay que estar revisándolos, quizás si los tienen en casa cambiarlos constantemente porque pueden ser fuente de criadero de estos huevos, de estos zancudos que finalmente
transmiten esta enfermedad. Licenciada, ha sido interesantísimo conversar con usted sobre estos temas y bueno, esperemos tenerla en una nueva oportunidad para abordar de repente en el inicio del verano, porque la problemática se incrementa en esa estación. Sí, y creo que usted, para finalizar 2 segundos, recordemos que el huevo, en este caso causante de todo este ciclo, se adosa en el balde, y si no hacemos un buen lavado y cepillado, no lo tapamos, aún así no teniendo agua y guardándolo, puede vivir 1 año y se reactiva con la nueva incorporación de agua. Permíteme solo decir Sí, por favor. que el mejor homenaje en esta fecha que recordamos a nuestros seres queridos, sobre todo a quienes partieron, es proteger a los que quedamos. Y eso no debemos olvidarlo. Y a ustedes, los empresarios, colaboren. El problema del dengue no es salud. Salud es la punta de lanza, es el que lidera. Somos el Estado peruano, con todos, Estado, comunidad y empresa, los que tenemos que sumarnos a esta lucha frontal contra el dengue. Bien, estuvo con nosotros la licenciada María del Carmen Reina Maurial, coordinadora nacional del componente de metaxénicas del Ministerio de Salud. La advertencia está hecha, las recomendaciones están hechas, bueno, y ante los síntomas que uno pueda tener y que son pues sospechas de dengue, acudir a un centro de salud.